caso, para algunas empresas de tecnología, todo este cambio climático se espera que traiga oportunidades de nuevos negocios para hacer la economía, las cadenas de logística y la producción más resistente al cambio climático. Y en la industria en la que estamos, las telecomunicaciones, pues puede ser una de las beneficiadas por todo este cambio climático, por todas las oportunidades que puede traer. Y bueno, ya vimos cómo el cambio climático afecta a las empresas y por ende, dada esta afectación, pues los stakeholders, todos aquellos que tienen algo que ver con la empresa, pues están solicitando cada vez más información. Entonces, se ha creado toda una industria y toda una regulación alrededor de la divulgación del riesgo climático, que pues más adelante les va a comentar Rocío cómo ha cambiado dentro de América Móvil, pero pues todos estos stakeholders quieren tener información porque esto influye en el P&L, al final del día en los ingresos de la empresa, sus operaciones, la cantidad de capital que se tiene que invertir, etcétera. Entonces, ¿cuál es la afectación y qué es lo que tiene que divulgar la empresa? Pues, de qué manera el cambio climático afecta sus operaciones, de qué manera incrementa su riesgo. Los reguladores financieros cada vez están exigiendo más y más información alineada con estos marcos climáticos, con el IFRS y los estándares del ISSB, los cuerpos globales que enmarcan tanto la divulgación de los riesgos climáticos como de la contabilidad en general. Y este reporteo de cambio climático pues ya va a ser obligatorio para reportar el año anterior, el 2025, y a partir de 2026 la información de riesgos climáticos ya va a ser un reporte sujeto a ser auditado. Clientes corporativos y los gobiernos pues ya están incorporando inclusive cláusulas de cambio climático en los contratos y licitaciones, solicitando información, pues para cubrirse de alguna forma del riesgo de terceras partes que estén incurriendo en riesgo climático incremental. Y dentro de toda esta obligación de divulgación, pues el rol de los gerentes regionales, de las subsidiarias, va a ser muy, muy importante. ¿Por qué? Porque las regiones, las subsidiarias van a ser aquellas que a través del entendimiento de sus procesos, del entendimiento de las necesidades de sus clientes y de la misma observación de lo que está ocurriendo con el cambio climático en sus operaciones y del conocimiento de la resiliencia de sus activos a estos efectos climáticos, pues van a tener que recopilar esta información y eventualmente pasarla a corporativo para que la consolide, le ponga forma y la transmita a reguladores y a inversionistas. Entonces, todo esto para decirles que ustedes van a tener un rol muy importante en todo este proceso de recopilación y de calidad de información de lo que se transmita a los inversionistas. Rocío, si quieres comentar algo sobre... Gracias, César. Sí, como bien comentó César, nuestros clientes cada vez más nos están solicitando información referente a nuestras prácticas de sostenibilidad, la continuidad del negocio, y también temas climáticos, ¿no? La próxima lámina, César, por favor. Justo podrán observar la gráfica en la que aún con sus altibajos se puede ver año con año cómo han subido las solicitudes de información. Y una antes, por favor, César. Y justo se puede ver también cuáles son estos clientes que nos lo están pidiendo, ¿no? Al final son todos nuestros clientes corporativos, está DHL, AB InBev, Bupa, Volvo, Volkswagen, BMW,
O sea, al final son todos nuestros clientes corporativos los que están solicitando esta información y pues esto solo representa las solicitudes que llegamos a contestar en el equipo de Sostenibilidad América Móvil, son a nivel grupo. A la par, sus equipos locales de sustentabilidad y comercial atienden solicitudes similares, entonces el número que recibimos de solicitud de información es bastante extenso y pues sin más es importante tener el detalle de la información para poder transparentar nuestras mejores prácticas y poder dejar a nuestros clientes tranquilos y que tengan la confianza de contar con nuestra red y nuestro servicio. Adelante, César, muchas gracias. Y de hecho, César, para complementar esto también junto con lo que nos estaba comentando Rocío, los clientes nos los piden a nosotros porque a su vez ellos reciben exigencias de sus propios clientes y del mercado. Es una cadena hacia atrás. Los clientes de nuestros clientes les piden el cumplimiento en cuanto a las prácticas de sostenibilidad y particularmente de su cadena de suministro. Y en muchos casos, América Móvil es un proveedor o parte de la cadena de suministro de nuestros clientes. Entonces es una cadena hacia atrás. Y de la misma forma, nosotros también como América Móvil, al tener este tipo de exigencias y además son impulsados por temas regulatorios o por los bancos, nosotros también le tenemos que exigir los aspectos de cumplimiento en temas de sostenibilidad a nuestros propios proveedores. Entonces, esto es una cadena integrada que viene en el mercado y finalmente esto se convierte en un aspecto sistémico que está impactando a los clientes de nuestros clientes, a nuestros clientes, a nosotros mismos y a nuestros proveedores. Exacto, gracias Bernardo. Sí, tienes toda la razón de que esto ya se convirtió en una cadena donde todos estamos involucrados y donde no hay vuelta atrás. Una vez hablando sobre la importancia de la divulgación climática, podemos pasar ya al tema de los conceptos de riesgo en telecomunicaciones y algunas oportunidades generadas por por el cambio climático. Y el riesgo climático en telecomunicaciones se ha convertido, como decía Bernardo, de una obligación de reporte a una ventaja estratégica. ¿Por qué? Porque al principio el riesgo climático era únicamente una tarea de divulgación, de recopilar información sobre nuestros riesgos climáticos, dónde estaban los activos más sensibles, qué había que hacer para reforzarlos, cómo eran los procesos de monitoreo, etcétera. Sin embargo, hoy ya no es solamente una gestión de riesgos, sino también es una oportunidad para optimizar las operaciones de las empresas. Y aquellas empresas que sean capaces de convertir esta necesidad de reporte en un proceso que genere valor dentro de la empresa, van a ser aquellas que pues se beneficien más de todo este proceso. ¿Por qué? Porque pues toda esta información que se está generando, todas estas oportunidades de generar valor, pues se pueden incluir dentro del ciclo gerencial y poder tomar mejores decisiones sobre cómo mitigar los riesgos, cómo operar de una manera más resiliente, más eficiente y estar mejor preparados para, no solo estar mejor preparados para estos eventos, sino también posicionar a la empresa y mejorar su reputación ante inversionistas, consumidores y clientes de que es una empresa pues bien preparada para estos cambios y que está posicionada para pues tener éxito dentro de este entorno, dentro de este cambio de entorno que genera pues una situación cambiante y complicada para todos. Y al final del día hacernos la pregunta, ¿estamos tomando el tema climático solo para cumplir con reportes o realmente lo estamos usando para mejorar nuestra productividad y tomar mejores decisiones de negocio? Esa es una pregunta que al final
de esta capacitación todos debemos de poder responder. ¿Y cómo se llega del entendimiento del riesgo climático a la planeación? Sobre todo en el tema de cambio climático, que es algo pues altamente impredecible y con unas variaciones de riesgo crecientes a medida que pasa el tiempo, sobre todo a medida que vemos más hacia el futuro, pues lo llamaremos planeación por escenarios. Y esta planeación por escenarios lo que ayuda a responder es la pregunta, ¿qué le pasaría a mis operaciones? ¿Qué le pasaría a mis activos si ocurrieran eventos climáticos de tal características? Es decir, como paso de la probabilidad de que ocurra un evento climático a afectación en mis operaciones y decisiones de inversión en capital o en gastos operativos, mis ingresos y mi resiliencia operativa. Entonces, esta metodología de la IFRS lo que ha hecho es, a partir de escenarios climáticos, es decir, hay una serie de proyecciones que han generado los científicos para entender cómo se va a comportar el planeta y de hecho está granulado hasta información bastante precisa sobre qué se espera que ocurra en determinadas áreas geográficas, que vamos a ver más tarde, pero hay distintos escenarios. El más bajo, que de hecho ya prácticamente está superado, es qué pasaría si la temperatura promedio del planeta aumenta entre 1,5 y 2 grados centígrados sobre los niveles preindustriales. Después el escenario intermedio y así vamos subiendo hasta un escenario extremo donde se excedan los 4 grados centígrados, que a opinión de los científicos pues ya sería un caso extremo y bastante grave. Y todas estas convenciones climáticas internacionales lo que están tratando de hacer es de contener las emisiones globales para que no se supere el 1.5, muy probablemente ya está rebasado y se fijen nuevos objetivos para no superar los 2 grados, pero digamos, estos son los escenarios climáticos y a partir de cada uno de estos escenarios se hace una evaluación de riesgo, se modela cómo cada uno de nuestros sitios de los activos de la empresa operarían o podrían resistir la cantidad de eventos climáticos bajo cada uno de estos escenarios climáticos. En una serie de dimensiones, desde la disponibilidad de la red y la continuidad del servicio hasta temas de cuánto se elevarían los costos de energía, el entorno regulatorio, etcétera. Esto se traduce a un impacto financiero en el que entenderíamos que cada uno de estos, digamos, el escenario más bajo, pues generaría un impacto financiero más bajo e ir subiendo paulatinamente hasta un escenario extremo donde pues el impacto financiero y las necesidades de inversión para seguir garantizando el servicio pues ya se incrementarían de forma bastante significativa. Y esta evaluación del impacto financiero pues se traduce eventualmente en una priorización de presupuesto para que la gente responsable de la planeación financiera pues tenga previsto cuáles van a ser las necesidades de capital para cada uno de estos escenarios. Entonces, todo esto para explicar cómo se traduce de cambio climático a planeación, estrategia y planeación de capital dentro de las empresas. Y como les comentaba, no todo en las empresas, en la economía se prevé que sean riesgos y afectaciones. De hecho, hay bastantes industrias de las cuales se prevé
que tengan afectaciones positivas o que tengan oportunidades a partir de este fenómeno del cambio climático. En particular, todos aquellos que tengan que ver con biotecnología, con tecnología de inteligencia artificial, telecomunicaciones. ¿Y por qué? Pues porque están ligados a esfuerzos de mitigación o de reducir los efectos del cambio climático. En el caso de bastantes áreas de la economía, se espera que ocurra una transición de la economía tradicional hacia una economía baja en carbono y pues se incrementen los servicios, la demanda por servicios de telecomunicaciones. Y aquí es donde las subsidiarias, los gerentes regionales, no solo tendrán esta responsabilidad de identificar los riesgos dentro de sus geografías, sino también de ubicar aquellas oportunidades de nuevos servicios, de mapear dónde están aquellos clientes y aquellas necesidades de negocios. Por darles algún ejemplo, toda esta tecnología de IoT aplicada al agro, pues permite identificar aquellas zonas a través de drones donde se necesita más riesgo o se necesita más exfoliantes, defoliantes para los cultivos, etcétera. Entonces, a través de este portafolio de tecnologías que algunas están todavía en construcción y se espera que entren en línea en el futuro, como las smart grids, la telemetría para parques solares, el Internet of Things, el monitoreo hídrico, el edge computing, es decir, algunas de estas tecnologías ya están funcionando y otras están en el portafolio y eventualmente pues se irán desplegando en el mercado y generarán oportunidades de monetización para resolver problemas ocasionados por el cambio climático. Entonces, esta es otra de las áreas donde donde las regiones, las subsidiarias, tienen que estar monitoreando y percibiendo esas necesidades del mercado para transmitirlas y poderlas capturar dentro de este proceso de divulgación climática para que el mercado vea que no únicamente existen riesgos, sino también oportunidades para la empresa. Ahora hablaremos de dónde vienen estos marcos de divulgación climática y cuál es y Rocío también les explicará cuál es el modelo de gestión de esta información de riesgos dentro de América Móvil. ¿De dónde nació esta necesidad de la divulgación climática? Pues todo empezó con activistas o con organizaciones globales que empezaron a través de los científicos y de la observación, empezaron a ver que en efecto el clima estaba cambiando y que había que hacer algo al respecto. Entonces, los primeros que empezaron con el tema del entendimiento y las métricas de cambio climático fueron organizaciones amateur, digamos, de activistas que empezaron a generar esta necesidad y empezaron a decirle a los gobiernos y a las empresas, es necesario entender este fenómeno, medirlo para poderlo gestionar y evitar una catástrofe climática en el futuro. A partir de estos activistas empezaron a diseñar marcos de reporteo, de entendimiento, donde ya se generaban indicadores clave de uso hídrico, de emisiones de gases de efecto invernadero, de procesos dentro de las empresas para entender y reportar los riesgos climáticos y eventualmente el más conocido es de estos marcos de reporteo, es el TCFD, el Task Force for Financial Disclosure, que fue el primer marco, digamos, de aplicación global que
pues muchas empresas y la industria financiera también empezaron a adoptar como un marco general para hacer su reporteo de riesgo climático. Y después de eso, pues lo han ido adoptando otras organizaciones. GRI se volvió el estándar de reporteo de sostenibilidad. El CDP también, sobre todo para cadenas de suministro y alcance 3, se ha vuelto el marco más importante para que las empresas de forma voluntaria se adhieran a otros marcos y se publica su información. Si algún día quieren ver qué tan sostenible es una empresa, entren al sitio de CDP y pueden ver cuál es la calificación que le asigna esta organización con base a la información que la misma empresa está reportando. Entonces, una vez que estos marcos de reporteo se volvieron populares y se volvieron ya un estándar, digamos, de autorregulación dentro de la economía, pues los reguladores, bancos centrales, entidades monetarias y los mismos reguladores de las bolsas de valores empezaron a decir es necesario que los stakeholders, los inversionistas, clientes, empleados de las empresas sepan cuáles son los procesos que tienen estas empresas para enfrentar el riesgo climático y cuál es el riesgo que enfrentan. Y por ende, cuáles son también aquellas oportunidades a las que pueden estar expuestos a través del cambio climático. Entonces, así es como pasamos de los marcos de reporteo a las regulaciones que, como estamos viendo, ya se están volviendo obligatorias para todas las empresas. Inicialmente, las empresas que cotizan en bolsa, después se va a extender al resto de la economía de manera que toda la actividad económica esté bajo las regulaciones de sostenibilidad y de divulgación de riesgo climático. Y por ende, América Móvil no está exenta de estos cuestionamientos de información y de eso les va a comentar Rocío sobre cuál es el modelo dentro de la empresa. Muchas gracias, César. Sí, justo alineándonos un poco a todos los nuevos requerimientos y las mejores prácticas internacionales, llevamos ya a nivel América Móvil reportando desde 2016 ante CDP, alineándonos a TCFD aproximadamente unos 2-3 años. Y bueno, GRI lo lleva implementando desde su inicio en el informe de sustentabilidad, inicio por Paula García, ahora con Rox, liderando el proyecto del informe. Y bueno, alineándonos a todos estos marcos, estas evaluadoras, es que en América Móvil buscamos que a partir del formato de cambio climático de 2025 se genere orgánicamente un modelo de gestión de información de riesgos y oportunidades de cambio climático en cada una de sus operaciones. Esto con la intención de llevarnos de manera homogénea hacia las mejores prácticas. Este proceso iniciaría de manera puntual con asignar un grupo de trabajo multidisciplinario que pueda gestionar la información asociada a estos temas. 2, el que este grupo de trabajo sensibilice a el resto de su equipo y dentro de su operación la importancia del nuevo requerimiento, el detalle de la información solicitada. Asimismo, la capacitación es un elemento fundamental. Estamos siempre dispuestos a generar foros de este estilo, el compartir mejores prácticas entre las operaciones y resolver las dudas que puedan llegar a surgir durante el llenado del formato. Posteriormente, la colaboración es clave, el trabajo en equipo es muy importante y es mucho más enriquecedor compartir la visión de todos que nada más asignar secciones del cuestionario de forma individual. Posteriormente, a lo largo del llenado del formato, pues la intención es encontrar áreas de oportunidad. Se presentan mejores prácticas que quizá no tienen implementadas y podrían aspirar a implementarlas, detectarlas y capitalizar estas oportunidades para así adaptarnos, para minimizar riesgos y aumentar nuestra resiliencia, mostrando el liderazgo que caracteriza a cada una de sus operaciones. Con esto en mente me gustaría entrar un poco más a detalle en la importancia de tener
grupo de trabajo multidisciplinario. En esta lámina estoy mostrando una parte de la sección del formato de Cambio Climático 2025 que tienen ya en la invitación de Outlook. Esta pregunta inicial se presenta de manera homogénea en los diferentes pestañas, en la parte de riesgos físicos presentes, la parte de riesgos físicos futuros, los de transición y oportunidades. César, si podrías ir a la siguiente, por favor, que no está cargando. Y bueno, entonces justo aquí es un poco la primera visión de cuántas son las personas responsables, qué área pertenece, quién es el líder del equipo, cómo se coordinan entre todos. Y justo en la siguiente lámina podemos ver a más detalle cuáles de estas diferentes áreas se involucran dentro de las diferentes preguntas de cada una de las pestañas. Y si bien es posible que haya varias áreas que se involucren en una misma pregunta y que todos tengan una respuesta muy similar, como es la fecha de inicio y de término de un evento natural. Para el tema de impacto financiero, por ejemplo, puede ser que tengan información diferente. RH podrá tener una parte de costo por incremento en la capacidad de flotilla. La parte de operación puede presentar un costo por la necesidad de reemplazar equipos. Y la parte de finanzas puede presentar un costo por el tener que aplicar la póliza de seguro. Y lo que buscamos es tener la información integrada de estas tres áreas, de todas las áreas involucradas, de forma que la información que se presente sea integral y de esta forma podamos transparentar realmente la gestión que se tiene de desastres naturales, eventos naturales. Entonces, como pueden ver, sí es muy importante el que pongan mucha atención en cuál es el equipo de trabajo que va a estar atendiendo esta solicitud de información y que justo como equipo puedan gestionar la información que se van a estar encontrando mientras van llenando la información para que puedan llegar a incrementar la resiliencia de la operación, capitalizando estas mejores oportunidades y áreas de mejora que vayan encontrando mientras van llenando el formato. Con esto en mente, le cedo la palabra a César para que pueda compartirnos mejores prácticas identificadas dentro de la industria y el tema. Exacto, gracias Rocío. Pues como mencionas, el primer mensaje aquí es, esto es un deporte de equipo, no se puede dejar únicamente al equipo de sostenibilidad el tema de la divulgación climática porque precisamente por la dispersión de la información y el hecho de que existen tantas áreas involucradas en la generación y el proceso y la priorización de todo el riesgo climático y su gestión, que esto debe ser la primera mejor práctica es el llevar esto como un equipo. Entonces, pues, ¿qué hacen las empresas líderes al respecto de su divulgación? Pues integran este reporte de sostenibilidad dentro de su estrategia corporativa. Como decía, no se limitan únicamente a divulgar, sino toman esta información y la reciclan, por así decirlo, la utilizan dentro de su estrategia, su gobierno corporativo y su planeación financiera. Eso es a muy alto nivel, cuál es la principal mejor práctica. Entonces, ¿qué hacen con este reporte? Pues lo llevan al Consejo de Administración, inicialmente al miembro del Consejo que tiene que ver con temas de sostenibilidad y se vincula a decisiones de portafolio, de productos, del portafolio de clientes y decisiones de inversión también. Se utilizan métricas como parte de estos KPIs estratégicos y en algunos casos incluso se lleva un esquema de incentivos para alinear los intereses y los incentivos hacia objetivos climáticos. Otros integran el clima en sus modelos de negocio y este proceso al final del día pues se convierte en un journey donde los miembros del consejo
en el caso de América Móvil, pues ya están poniendo mucha atención en este tema, ya están llevando los temas de divulgación al consejo principal y el uso de métricas de integración de clima en los modelos de negocio ya está en proceso. Y más adelante vamos a ver ya con mayor detalle cuál es el proceso específico en el que esta información de cambio climático pasa a decisiones de inversión y como van a ver es un proceso bastante, es un tanto complejo, pero es muy interesante en la manera en la que se va convirtiendo de riesgo a decisiones de inversión. Y por último, pues ya de la obligación de reporte, una ventaja competitiva, pues aquellas empresas que logran coordinar este sistema de información alrededor de sus datos, sus sistemas y su coordinación de interna, pues se convierte en una ventaja competitiva para mejorar la gestión, reducir los riesgos, mejorar y abaratar su acceso a capital y mejorar la reputación de la empresa ante clientes y proveedores. Entonces, digamos que dentro de estas mejores prácticas, hacerlo de una manera muy, muy incipiente, muy básica, pues, y eso es lo que está ocurriendo con la mayoría de las empresas, pues están viendo la obligación de divulgación como simplemente algo de compliance, un tema de cumplimiento obligatorio, una carga administrativa que tienen que llenar. En la mayoría de estas empresas, la información está fragmentada, no se consolida, se toma una mirada de corto plazo, no se utilizan en la mayor parte de los casos los escenarios que nosotros estamos utilizando y el clima pues es visto únicamente como un requisito para acceder a capital y se cumple se hace un mínimo esfuerzo para cumplir con los requisitos que están pidiendo los clientes. Eso es lo que hacen la mayoría de las empresas. Y ahora, ¿cómo América Móvil está pues, pasando esta primera fase en la que en algún momento estuvo a integrar ya un reporte de sostenibilidad y de divulgación de riesgo climático que le genera una ventaja competitiva, pues ya se utiliza como una palanca estratégica para el negocio. Se convierte en esta información en un insumo muy útil para priorizar las inversiones, justificar proyectos y sobre todo para lograr una operación mucho más resiliente utilizando de forma proactiva escenarios climáticos y priorizando estas acciones de mitigación, estas inversiones en infraestructura para reforzar aquellos activos críticos. También vamos a ver más adelante la estrategia que se está siguiendo para poder optimizar la inversión en resiliencia y mitigación de cambio climático y pues lograr condiciones mejores de financiamiento, atraer capital sostenible y al final del día pues tomar todo el tema como un diferenciador de valor, no solo en licitaciones, sino la reputación de la empresa ante el mercado, ante clientes y proveedores, para que identifiquen a América Móvil como una empresa no solo que toma en cuenta y toma acciones para lograr una operación más sostenible, sino también como una empresa mucho más fuerte, más resiliente ante los cambios climáticos y que ha logrado convertir esa necesidad de información ya en una ventaja competitiva. ¿Cómo se pasa de este riesgo climático ya a la planeación y la presupuestación de la inversión en capital y la inversión en operación? Pues es a través de la integración del clima y de estos escenarios climáticos en la planeación anual y también multianual. Se generan estos portafolios de proyectos de descarbonización, proyectos también de resiliencia o refuerzo de sitios. Se crean portafolios y se optimizan.
te dicen, bueno, generamos estos filtros para nuevos proyectos, criterios de resiliencia climática, se registran todos estos riesgos y oportunidades para cada una de las regiones, de las subsidiarias, se crean responsables, horizontes de tiempo, medidas de impacto financiero y al final todo este portafolio de acciones se priorizan y se empiezan a meter dentro de las partidas presupuestarias. Y así esa es la forma en la que se identifican aquellos proyectos que van a generar un retorno más elevado, ya sea a través de monetizar oportunidades en nuevas tecnologías, nuevos servicios, o en generar resiliencia, fortaleza, disminuir los riesgos de nuestros activos críticos y hacer que cada peso, cada dólar, cada sol, pues rinda tenga el efecto más elevado sobre la fortaleza de largo plazo de la empresa. Esto nos lleva pues a incorporar esta información en la planeación y lograr presupuestos multianuales, tanto de inversiones en capital como en operaciones, que nos lleve a entender mejor cuáles son las necesidades, dónde son los activos que tenemos que reforzar, cuáles son las oportunidades de negocio donde tenemos que invertir y al final nos lleve a mostrarle al mercado que somos una empresa pues que está optimizando su capital, el capital utilizado y sus recursos hacia volverse más resiliente y más fuerte con todo este proceso. Y por último, me gustaría resumir las 4 ideas más importantes que hemos, me parece que el micrófono también abierto, pero bueno, para resumir las 4 ideas más importantes de esta primera sesión, podemos decir que la primera es que el riesgo climático es un riesgo de negocio central para toda la industria de las telecomunicaciones, que va a afectar la resiliencia y la fortaleza de la red, de la estructura de costos, de las operaciones, de nuestros clientes, de los trabajadores, de las empresas y de la reputación, y que es un riesgo que no podemos ignorar. Número 2, que estos nuevos estándares de divulgación y la agenda ESG, pues inicialmente se vio como una carga de una necesidad de divulgación, simplemente una obligación, pero si esta información es bien utilizada, pues pueden ser herramientas muy valiosas para tomar mejores decisiones y posicionar a la empresa como líder en su segmento y mostrar esta fortaleza ante el mercado. La tercera idea es que ustedes, los gerentes regionales y de subsidiarias, van a ser una pieza importantísima en esta conversión de la necesidad de divulgación hacia transformarla en una ventaja competitiva. ¿Cómo? Pues a través de la identificación de proyectos, la identificación de riesgos, la correcta evaluación de los riesgos y de las necesidades de inversión para convertir más resiliente su operación a través de identificar dentro de sus mercados oportunidades de economía circular y nuevas oportunidades de negocio, de nuevos servicios y productos, e integrar toda esta información dentro de la planeación, el presupuesto y la estrategia comercial de sus subsidiarias. Y por último, durante estos meses de enero y febrero, pues esta ventana de tiempo, como les comentó Rocío en el calendario que mostró al principio, es la ventana de tiempo donde tenemos que recopilar esta información, llenar los formatos de divulgación de riesgos climáticos
y reforzar la idea de que llenar estos formatos va a ser tarea de equipo. No podemos dejar a la gente de sostenibilidad y de compliance sola en la generación de información. ¿Por qué? Porque esta información está dispersa entre distintas áreas y cada una conoce dónde está la información, cómo se generó, para poderla, digamos, transmitir y consolidar dentro de los formatos de recopilación de información. Y pues esto va a ser un ejercicio de equipo que al final va a tener una utilidad eh, reputacional, de negocio y estratégica para todos ustedes. Entonces, a partir de estas ideas, me gustaría pasarle la palabra a Rocío y abrir la sesión a preguntas y respuestas si hay alguien que quiera preguntar algo. Muchísimas gracias, César. Como bien mencionas, pues sí, es ya algo regulatorio, pero al mismo tiempo es una oportunidad para fortalecer nuestra estrategia y la resiliencia de la compañía, y pues sin duda tiene que ser colaborativo. Preguntaban en el chat si vamos a compartir la presentación. Había comentado que se va a enviar el formato actualizado con un par de cambios que se hicieron, los materiales asociados, las presentaciones y grabaciones en el cierre de la semana a través de la invitación de Outlook. No sé si alguien tenga alguna pregunta respecto al contenido de este primer módulo. Pueden levantar la mano, quitar el silenciador del micrófono, inclusive ponerla en el chat. Creo que de momento, al ser una... Adelante, Carlos. Hola Rocío y equipo, buenas tardes, un gusto saludarles. Quería hacer la consulta si los países que ya contamos con alguna certificación de los proyectos que tiene el gobierno en la parte de gestión ambiental, podemos integrar todo esto a lo que nos están solicitando el día de hoy. ¿Dentro de la solicitud del gobierno te refieres? Aquí el gobierno en Costa Rica tiene planes para toda la parte de gestión ambiental por una meta de descarbonización en algún momento del país. Nosotros somos bandera azul ecológica, tenemos la certificación Claro Costa Rica, con la máxima nota, el máximo reconocimiento, 4 estrellas blancas, 1 estrella plateada en la parte de gestión ambiental, justamente en cambio climático, que es en la que nosotros participamos. Entonces queríamos saber si esto lo podemos integrar justamente a todo esto que ustedes están solicitándonos el día de hoy. Sí, definitivamente, justo el trabajo con autoridades al final es una oportunidad de negocio. Si bien son requerimientos que nos están solicitando, el poder cumplir y tener estas certificaciones nos permite entrar a esas licitaciones, ¿no? Entonces, definitivamente sí es algo que pueden reportar dentro de la sección de oportunidades. De acuerdo, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda que le gustaría aclarar? Bueno, si de momento no hay en el chat, ya que el CAPEX y el OPEX está definido para 2026, las oportunidades serían para 2027. Dentro de las oportunidades, entendemos que sí ya todo el presupuesto está definido, no obstante, hay algunos proyectos que sabemos que se implementan en algunas operaciones, como son de IoT, de nube, que veremos más adelante dentro de las capacitaciones, dentro de los otros módulos, pero sin duda hay acciones que seguramente ya están haciendo que no tienen visualizado como tal en oportunidades, que sí pueden reportar de una vez. Y justo también desde la parte de mitigación, de adaptación, aunque el CAPEX y OPEX ya también está definido, hay prácticas que ya se hacen y que justo vamos a ver en el siguiente módulo con Raquel, de la operación de Telcel en México. Ella tiene un proyecto que empezó
como una eficiencia operativa y que al mismo tiempo es una evidencia o una forma de adaptación y mitigación al cambio climático. Entonces, hay acciones que ya se hacen, que ya se pueden reportar independientemente del presupuesto que ya está aprobado para 2026. Tenemos también una pregunta de David Castro. Buenos días. Para el registro del CAPEX y OPEC en nuestra información financiera, debemos hacerlo con alguna consideración y esta ponderarla, incluir en nuestros sistemas ERP. Gracias. David, no sé si puedas dar un poco mayor de contexto respecto a tu pregunta. ¿Qué tal? Gracias, Rocío. Buenos días a todos. Sí, mira, para el registro del CAPEX y OPEX tenemos que irnos preparando con alguna característica para su registro, para cumplir con los lineamientos que nos acaban de mencionar. Esto para, pues, también pedirlo al equipo de compras, al equipo de sistemas, también vayan incluyendo estas consideraciones. De momento no estamos solicitando ningún cambio que implique una inversión adicional a sus operaciones, más bien es el poder reportar qué es lo que actualmente están haciendo y evidentemente siendo este el primer año de reporte van a encontrar diferentes áreas de oportunidad que sí podrían ir planificando dentro de los siguientes años. Por ejemplo, uno que seguramente va a salir más adelante también es el caso de cómo llevan el registro del costo asociado a cada evento natural, ¿no? Y, por ejemplo, de la información que he recabado en años pasados, hay operaciones que no están tan maduras y lo hacen revisando las órdenes de compras que se hicieron durante ese periodo. Hay operaciones mucho más maduras que ya tienen una bolsa agendada dentro de su presupuesto para atender estos eventos. Entonces, es una bolsa de dinero que solo se toca exclusivamente cuando hay un evento natural y de esa forma con el restante pueden conocer cuál fue el costo. Y es una solución que realmente no implica una inversión, sino un cambio de cómo se están llevando los procesos internamente. Y creo que justo es esta parte que se busca al generar este liderazgo y el poder identificar estas áreas de oportunidad y mejoras, de forma que podamos en el tiempo ir progresando como compañía y como grupo hacia el mejor estándar, todos en un mismo nivel. Bastante claro. Mil gracias, Rocío. Perfecto. Dice Carlos Alberto, los proyectos de eficiencia energética normalmente no se les da mucha prioridad en la asignación presupuestaria. Esto cambiará a futuro, por supuesto, siempre que implique un beneficio en torno a lo que se ha expuesto del cambio climático. Respecto a los proyectos de eficiencia energética, principalmente están liderados por el equipo de energía y emisiones del área de operaciones móviles. Lo supervisa el director Rafael Gutolen con su equipo, Antonio Solano y Juan Daniel Cruz, y ellos tienen reuniones con las operaciones de manera trimestral, si no me equivoco, para ver justo cuáles son los proyectos que se estarán impulsando de manera local. Entonces, creo que es importante si hay algún proyecto en el que consideren que el ROI es bastante atractivo y que trae un impacto en temas de emisiones, podrían presentarlo en esas sesiones. Con mucho gusto puedo contactarlos en caso de que no conozcan quién es el contacto local de su operación para estos temas. Y creo que con esto podemos tomar un receso de 5 minutos, regresar a las 11:05 o en Ciudad de México, 5 minutos adicionales en su hora local, para empezar el módulo 2. Muchas gracias a todos por su tiempo y estaremos al pendiente. Gracias, Rocío. Gracias. Gracias, Rocío. Gracias. Gracias. Gracias.
Pero bajó la pauta, ¿la vieron? Sí, no lo escuchó, parece. Yo dije, estaba solita muy buena. Pero está trabajando en el computador. ¿Lo viste, no? Ay, sí. Es la reunión. Ah, tienes razón. Yo pensé que era ella que está como, no sé. Yo jugando que está trabajando viendo algo. Sí, eso dije así, hola, Paula, que brillante. Con inteligencia artificial. Esa marcelita. Hola a todos, bienvenidos de regreso. Entiendo están ya viendo la presentación de la sesión 2 y bueno, demos continuidad. En este segundo módulo se va a presentar el objetivo de la sesión, los conceptos de riesgos físicos, riesgos de transición. Tendremos, como comenté, el caso práctico de México, referente a riesgos físicos. Y también hablaremos de la no linealidad de los riesgos climáticos, así como un mini caso de estudio. De ahí que la intención de esta sesión es que se familiaricen con los conceptos de riesgos físico y riesgos de transición, así como la identificación de oportunidades reales que pueden tener cada una de sus operaciones para la mitigación de estos. Bernardo, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Rocío. Un placer poder estar con todas ustedes y todos ustedes. Es un privilegio poder
estar en este trabajo conjunto. Y lo que vamos a estar trabajando en esta próxima hora es en darles este panorama general de los tipos de riesgos y particularmente cuál es su impacto en telecomunicaciones y las diferencias que existen con los riesgos normales que generalmente tenemos y conocemos. Entonces, entrando en materia, nuestro primer punto va a ser hablar sobre el riesgo climático y el riesgo físico. Sobre el riesgo climático, lo primero que les queremos platicar es que el riesgo climático es muy distinto a un riesgo normal. Un riesgo normal, como ustedes lo conocen, viene con información histórica basada en promedios, donde hay una cierta certidumbre de los resultados que se pueden tener, donde prácticamente hay un comportamiento lineal en cuanto a los riesgos. Dando un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, la tasa de accidentabilidad que hay de adultos jóvenes de 28 años en automóviles. Para este caso, las aseguradoras tienen promedios año con año de cuántos accidentes han habido, inclusive ya hay una tasa específica que más o menos una persona una de cada 1,000 personas de esta edad tienen un accidente, o específicamente cuántas son las personas que anualmente, pues lamentablemente tienen estos accidentes. Se van viendo promedios históricos de año con año y cómo se va evolucionando en el tiempo. Se ven las tendencias y particularmente en este caso las tendencias van a la baja, dado que los adultos jóvenes de 28 años, pues para salir a fiesta ya no utilizan tanto el automóvil, sino que se van en Uber. La causa raíz de eso es porque generalmente en las grandes urbes se ponen puntos de control de alcoholímetros, entonces no quieren los adultos jóvenes cuando se van de fiesta pues pasar una noche no muy agradable tras las rejas. Entonces, todo esto hace que hay una tendencia lineal que se vaya viendo en el tiempo, una línea recta de cómo va siendo este comportamiento de este riesgo, y para hacer pronósticos hacia los próximos años y particularmente para el próximo año, pues es relativamente fácil porque esta información se tiene muy bien calculada. Entonces, esto es digamos, un riesgo normal que su nivel de incertidumbre pues es bastante controlado y se pueden tener cálculos específicos. Sin embargo, nuestro riesgo climático se comporta de formas muy distintas. Por ejemplo, de hecho, quiero que chequen estas gráficas. El primer mensaje que les queremos dar, y de hecho lo estuvo reforzando César en el punto anterior, el riesgo climático se maneja por escenarios. Esto que están viendo de 2.6, 4.5 y 8.5 son escenarios típicos de análisis de clima. Particularmente este que estamos viendo aquí arriba es de temperatura, y una de las primeras características que tiene el riesgo climático es que es no lineal. Si pueden ver ustedes, la diferencia que hay en el escenario 2.6 es que tiene un comportamiento, digamos, asintótico, o sea que no llega a pasar un umbral específico y hay un disparo. En el 4.5 sí hay una elevación sobre un cierto umbral y hay un crecimiento continuo. Y en el 8.5 hay un crecimiento acelerado e inclusive exponencial. Entonces, esto no lleva reglas específicas de líneas rectas, sino que dependiendo de cada una de las condiciones que hay en cada uno de los escenarios, los comportamientos son distintos. Igual en el que tenemos aquí abajo, es muy distinta la manera en que cómo se comporta el elemento climático. Y entonces, de manera bien concreta, estas características del riesgo climático se caracterizan por lo siguiente. Hay un tema de horizontes de tiempo.
particularmente en los horizontes de tiempo. Las vidas de los activos en telecomunicaciones, pues lo sabemos más o menos son de entre 10 y 20 años, pero en esos 10 o 20 años el cambio de las condiciones climáticas puede cambiar de manera drástica. Y en estos horizontes de tiempo, si pueden ver también en estos escenarios, fíjense que los horizontes de planeación no es a un año, son inclusive hasta 2050 y 2100. O sea, se tienen escenarios de largo plazo. O sea, podemos ver hasta ahorita, no son lineales, los plazos manejados son largos. En estos aspectos de la no linealidad, particularmente un umbral es un punto.